Bueno, buenas tardes. Soy María Perador, directora académica del área de Criminología y Ciberseguridad del ISA Institute, y hoy me acompaña Zaida Medina, que es criminóloga y miembro del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la Guardia Civil. Para aquellos que aún no la conozcáis, os hago un resumen del currículum de Zaida. Zaida es investigadora criminal en el Departamento de Delitos contra las Personas, pertenece a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, más conocida como UCO. Además, es analista e investigadora en el análisis del comportamiento y en delitos relacionados con la explotación sexual infantil, delitos que afectan a menores y a personas con discapacidad. Anteriormente participó en el Departamento de Cibercrimen de la Guardia Civil, investigando delitos de explotación sexual infantil, y en la sección de análisis del comportamiento delictivo, en la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Y a nivel académico es criminóloga, dispone del máster en Criminal Profiling y un máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Y como último, máster en Criminología, Victimología y Delincuencia por la BIU. Además, es profesora y mentora del máster de Analista Criminal y Criminología del ISA Institute, que tiene doble titulación universitaria con la UNDIMA. Zaida, es un auténtico honor contar contigo en esta masterclass, como siempre. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Igualmente, es un placer estar aquí con vosotros. Informaros que Zaida, al igual que otros profesionales, también es profesora del máster que tenemos aquí en LISA Institute de Criminología, que es 100% online y que consta de 9 meses de duración. Antes de empezar con la masterclass, me gustaría hacerte algunas preguntas, sobre todo para poder encuadrar un poco la temática de hoy. Sobre todo porque en criminología, concretamente en el perfilado criminal, esto se ha convertido en una herramienta clave en la resolución de delitos complejos, pero no siempre se tiene claro qué tan determinante puede ser en una investigación. Así que a lo largo de toda tu experiencia, Zaida, ¿podrías compartir algún caso en el que el perfilado criminal haya sido el punto de inflexión para resolver ese caso? A ver, el perfilado criminal, como luego voy a explicar un poquito más detalladamente, es una herramienta más, pero es verdad que ha sido de utilidad y decisivo en muchos casos, sobre todo graves, de homicidios, agresiones sexuales, robos violentos, tanto seriales como casos únicos. Luego, a lo largo de la presentación, hablaremos en concreto de un caso donde vamos a ver muchas de esas formas de participar con el perfilado y que en ese caso concreto, además, fue determinante utilizar esta herramienta. Como veremos a lo largo de esta masterclass que nos trae hoy Zaida, existen dos enfoques principales en el perfilado criminal. Tenemos el deductivo y el inductivo. Y me gustaría saber cómo podríamos explicar de manera sencilla y con un ejemplo cotidiano la diferencia entre ambos enfoques para alguien, por ejemplo, que esté viendo esta masterclass y que no esté familiarizado con el tema. De forma muy resumida, podemos decir que el perfilado deductivo parte de lo particular hacia generalidades y el inductivo hace el recorrido contrario, ¿no? En el perfilado deductivo, nuestra única información para trabajar va a ser el caso a investigar, mientras que en el inductivo vamos a aprovecharnos de la información que nos aportan casos similares, delitos que se han cometido de una forma muy similar, que ya están resueltos y nos van a apoyar en ese perfil. Son dos enfoques que se complementan, pero muy diferentes. Y uno de los aspectos que considero más imprescindibles o fascinantes dentro del ámbito de la perfilación criminal es la capacidad de esto para ayudar a identificar patrones de conducta en los delincuentes. En tu experiencia, ¿qué tipos de delitos se benefician más del uso de este perfilado criminal? Pues cualquier delito puede aprovecharse de esta técnica, pero es cierto que aquellos que tienen una mayor complejidad o delitos más graves es donde podemos ver más sus beneficios, ¿no? Pero como digo, es de utilidad en casi cualquier tipo de delito, desde delitos de cuello blanco, delitos contra el patrimonio o esos más graves y que nos alertan más, que son los delitos contra las personas. Y bueno, muchas de las personas que nos están viendo hoy provienen de ámbitos como la criminología, la seguridad, la investigación criminal, incluso de la inteligencia. Y seguramente pues, se puedan preguntar qué habilidades o competencias son necesarias para desarrollar un perfil criminológico eficaz. ¿Cuáles dirías que son las más importantes para alguien que quiere especializarse en este campo? Bueno, pues es conveniente tener ciertos conocimientos de base relacionados con la criminología, con la psicología enfocada al ámbito forense, conocer los enfoques del perfilado, sus usos, en qué podemos aplicarlo. Esto un poco como base. Luego ya, pues es interesante tener conocimientos de otras muchas ciencias que están vinculadas a la investigación, ¿no? Comportamiento no verbal, psicología del testimonio, otras ciencias más físicas, balística, lofoscopia, informática.
todo lo que nos pueda aportar conocimiento a esa investigación nos va a servir y nos va a ser útil en el perfilado. Y bueno, yo soy consciente de que tienes un curso con nosotros que precisamente resuelve todo esto. ¿Qué se pueden encontrar los alumnos, por ejemplo, que quieran especializarse en el curso que tú tienes en Lisa Institute con nosotros? Bueno, pues hay una parte teórica como en todo, pero hay veces que la teoría es un poco pesada. Y lo que hace el curso es dar esas pinceladas de teoría que son necesarias y que no se pueden evitar, pero luego llevarlo más a la práctica. Casos prácticos que resolver, tutorías en directo en las que vamos resolviendo esas dudas que van surgiendo según se va realizando la práctica. Es una forma más de aprender eso, de manera más práctica, nunca mejor dicho. Muy bien. Y luego, otra duda que me surge con esto del perfilado criminal es el avance de las tecnologías, ¿no? Todas estas tecnologías nuevas como la inteligencia artificial que vienen para facilitarnos el trabajo. ¿Cómo crees que esto está relacionado o si está relacionado con la perfilación criminal y si se están utilizando estas tecnologías como el análisis de la Big Data para poder perfilar mejor? A ver, creo que está evolucionando como todo ahora mismo. Está claro que la inteligencia artificial pues, hará que se produzca un gran cambio a la hora de trabajar en perfilado, por lo menos al facilitarnos el manejo de datos, eso ya lo primero. Yo personalmente creo que va a ser un avance positivo en cuanto a que va a dotar esta técnica de una mayor objetividad, que es uno de los problemas que ha arrastrado siempre el perfilado, ¿no? Y vamos a poder quitarnos un poco esa etiqueta de arte que tenía el perfilado más que de ciencia, ¿no? Yo creo que eso es en lo que va a poder mejorar con todos estos avances. Bueno, pues dicho esto, voy a dejar que puedas compartir la presentación y damos inicio a esta masterclass denominada Perfilado Criminal Deductivo e Inductivo Paso a Paso. Mientras Zaida va compartiendo pantalla, os indico que podéis hacer a través del chat, tenéis espacio para poder hacer preguntas. Conforme Zaida vaya explicando, vosotros podéis toda la libertad de escribir las preguntas, dudas que tengáis y yo al final de esta masterclass se las trasladaré para que puedas responderlas una a una. Así que, bueno, te doy la palabra, Zaida. Perdón. Bueno, pues como bien dice María, vamos a hablar del perfilado en líneas generales y del modo de aplicarlo pues, en diferentes casos, un poco en función de las peculiaridades del delito y de sus circunstancias, ¿no? De esas diferentes opciones que ofrece el perfilado para ayudar en la investigación. Vamos a ver esa importancia que tiene la perfilación como herramienta para entender el comportamiento delictivo, pues la interacción entre el agresor, entre la víctima, entre la escena, ¿no? Esos tres elementos principales. Y también un poco las aplicaciones que tiene, que son producto pues, de diferentes aproximaciones, de la inductiva y la deductiva, que es objeto de esta clase, pero también de la indirecta. ¿Y cómo surgen? Pues surgen de la práctica. Por ejemplo, del modelo estadounidense que tiene el FBI, del británico con la psicología investigativa y luego propuestas nacionales como el famoso método Vera, que es de gran utilidad, ¿no? Pero bueno, me gustaría que os quedaseis con que la utilidad de la perfilación criminal en delitos graves es una herramienta muy interesante. También destaco, como veréis luego, la colaboración entre investigadores policiales y analistas del comportamiento, sabiendo que los roles y las metodologías de cada uno son diferentes, ¿vale? Bueno, y aquí tenéis un resumen de lo que vamos a comentar en esta clase, empezando por ver qué es y qué no es el perfilado, que es muy importante también saber lo que no es, diferentes aproximaciones con las que podemos trabajar. Daremos unas pinceladas a lo que es el perfilado indirecto y luego ya hablaremos un poquito más de esas aproximaciones deductiva e inductiva, intentando ver los casos prácticos de cada una de ellas, ¿vale? Veremos muy bien las diferentes funciones que tienen cada una de las aproximaciones en función de lo que necesitemos. Y bueno, y finalmente, pues unas conclusiones sobre la utilidad de esas diferentes perspectivas de la perfilación y de cómo su uso en conjunto es para mí la mejor forma de conseguir un informe de perfilado más complejo, con mayor respaldo y que le va a dar un mejor uso al investigador o a quien corresponda utilizarlo, ¿vale? Bueno, y como la casa es mejor empezarla por los cimientos, y hablábamos antes de teoría, vamos a hablar un poco del origen del perfilado, porque creo que es necesario, ¿no? Cómo se originó, cómo evolucionó esta herramienta para poder aplicarla tal y como se aplica en la actualidad. El concepto nace un poco de ese esfuerzo, de ese intento de querer comprender el comportamiento delictivo, pues a través de la observación y del análisis. Esto de observar y analizar
el qué pudo ocurrir o qué va a ocurrir es algo que hacemos todos y que lo hacemos desde siempre, ¿no? El ser humano, por naturaleza, busca predecir a través de observaciones de conductas de forma innata, ¿no? Es inevitable. Todos observamos algo y predecimos qué puede ocurrir. Pero bueno, hasta ahora no estaba sistematizado ni estaba de algún modo con unas normas establecidas para poder llevarlo a cabo. Entonces, Lombroso, creo que es en torno al siglo XIX, es uno de los primeros que intenta hacer una clasificación de los criminales, ¿no? Es una clasificación que vincula características físicas y características psicológicas con tendencias criminales. Hoy en día es unas teorías que ya están obsoletas. Hubo más teóricos en su época que siguieron estas corrientes biologicistas, pero sí que marcaron unos inicios en el perfilado, ¿no? Y es ya en el siglo XX cuando el FBI desarrolla lo que es ya una técnica más científica y más sistemática. En torno a los años 70, los agentes Douglas y Ressler comenzaron a entrevistar pues, asesinos en serie para identificar patrones de comportamiento y desarrollar perfiles que pudieran ayudar a futuras investigaciones que estuviesen sin resolver. Bueno, pues esto fue lo que es el inicio de la Unidad de Ciencias del Comportamiento Delictivo del FBI. A día de hoy, y bueno, ya casi en los años 80, un referente a nivel mundial en perfilado y los verdaderos orígenes, ¿no? A quien no conozca esta historia y esos orígenes de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, le recomiendo la serie de Mindhunter, que deja ver muy bien ese proceso de creación de la unidad, de trabas, de miedos a cómo ejecutar la investigación. Es muy instructiva de cómo se produjo. En paralelo, prácticamente, en Reino Unido, David Canter pues, desarrolla la psicología investigativa. Es una aproximación que combina análisis de escena y principios de la psicología para entender un poco mejor el comportamiento del delincuente, ¿no? Y ya actualmente, pues en España tenemos el método Vera, integra diferentes aproximaciones y se adapta a las particularidades del crimen que tengamos, ¿no? Entender estos orígenes y desarrollos que ha tenido la técnica pues nos permite valorar un poco la importancia del perfilado criminal como una herramienta complementaria a las investigaciones policiales, ¿no? Y actualmente basada en la objetividad y en el método científico. Y bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, el perfilado durante unos años pues estuvo en tela de juicio, ¿no? Tenía esa mezcla que no acababa de quedar clara entre si era científico, si era misterioso, si era la ficción que nos mostraban las series, las películas. Todo esto ha ido en perjuicio del perfilado y de la técnica, ¿no? Y actualmente lo que buscamos es que tenga la mayor objetividad posible. Como veremos, hay veces que no es posible y que se utilice el método científico. Queremos arrancar de una vez esa etiqueta que la define como arte, que se definió en sus inicios en algún momento como arte el perfilado, y no, queremos que sea una ciencia, que se convierta de verdad en una ciencia. Por lo tanto, como veis aquí, el perfilador no tiene en su oficina una bola de cristal que le muestra quién es el asesino del homicidio que se está investigando, sino que trabaja para ayudar al investigador y va a hacer siempre un trabajo objetivo con el dato que obtiene, con el dato que le proporciona ese investigador, ¿vale? Dicho esto, ya sabemos que ni Mentalista ni CSI no se corresponden con la labor de un perfilador, que es muy importante. Quiero dejar claro este aspecto y no caer en el error de que ese perfilador investiga, ¿vale? Es otra cosa. Entonces, bueno, en una investigación del tipo que sea, hay una serie de personas para que entendamos un poco el papel que tiene el perfilador. Están los investigadores, que como su propio nombre indica, se encargan de investigar y recogen evidencias, pruebas, dirigen la investigación, bueno, pues según su formación y su experiencia, como consideren más adecuado, ¿no? Y alrededor de este equipo, pues nos vamos a encontrar personas que le dan soporte, de diferentes departamentos que le dan de soporte. Por una parte, pues los equipos de criminalística pues van a analizar la escena del delito. El laboratorio pues va a procesar las evidencias que le enviemos. El médico forense va a valorar lesiones que pueda tener una víctima o va a determinar la causa de la muerte en caso de un homicidio o de un supuesto homicidio. Bueno, pues entre todas estas personas que le dan soporte al investigador estamos los perfiladores, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues lo que les pida básicamente el investigador en cada caso. Tenemos una variedad de cometidos,
pero cada uno en un momento diferente de la investigación. Eso lo vamos a ver muy claro en el caso práctico, ¿vale? Por lo tanto, lo que decíamos, el perfilador no detiene, no recoge evidencias, no hace trabajo operativo, no hace entradas y registros, no hace nada de eso, ¿no? Realiza funciones más vinculadas a estar sentado en una oficina, ¿no? No tiene trabajo de campo. Un segundo, perdón. Y bueno, os pongo esta imagen porque las funciones que tiene un perfilador, si comparamos y guardando las distancias de lo que es ficción a lo que es realidad, son más parecidas a lo que mostraba Sherlock Holmes, a lo que podemos ver en series, por ejemplo, C6. Se trata, lo que digo, un trabajo de observación, de realización de deducciones a partir de la observación. Se trata, eso, de un trabajo de oficina, de despacho más que de campo, ¿vale? Y bueno, ya hemos visto todo lo que no. Entonces, ¿para qué sirve la perfilación criminal? ¿En qué nos puede ayudar? Pues bueno, aquí tenemos 5 cosas básicas, aunque luego se pueden ir abriendo las posibilidades. Pero en primer lugar, pues realizando un análisis de la escena del delito. En este contexto se buscan pues, indicios psicológicos que puedan ayudar a determinar conductas que se produjeron en la escena, motivaciones, patrones de comportamiento que puedan definirnos a lo que buscamos, que es un autor desconocido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en la escena? Podemos determinar por evidencias psicológicas que encontremos el grado de planificación que existió para cometer ese delito, el conocimiento que esa persona tenía del lugar, el estado emocional muy importante que tenía el delincuente en el momento de cometer el delito. También nos puede decir qué pericia tiene ese delincuente, cómo usa un determinado arma, cómo utiliza un instrumento concreto que está muy profesionalizado, por ejemplo. Todo eso nos lo puede decir la escena a nivel de evidencia psicológica. Por otra parte, la victimología. Tiene un papel fundamental la víctima, es uno de los protagonistas del delito, ¿no? El tipo de víctima que nos encontremos puede aportar mucha información también sobre el autor. Además, el grado de riesgo que ésta tiene en ese momento nos puede decir cuánto se ha arriesgado el autor para acercarse a ella, para abordarla, para cometer ese delito. Además, nos puede determinar, según el tipo de víctima que tengamos, si existe un vínculo o no lo existe con ese autor. Y a su vez, qué vínculo tiene la víctima con la escena, ¿no? Todo se relaciona. La víctima al final es el nexo de todo. Bueno, además, el análisis no os he dicho una cosa aquí. La autopsia psicológica, que lo dejo aquí remarcado, es otra técnica más del perfilado criminal que se utiliza en casos de muerte dudosa, ¿no? Se hace un análisis retrospectivo de un suceso que no tenemos claro si es un homicidio, si es un suicidio, si es un accidente, no sabemos cuál ha sido la causa de la muerte. Y ahí, pues, como podéis imaginar, el protagonista es la víctima. Bueno, pues además, en el análisis de escena vamos a poder también determinar aspectos importantes de un autor desconocido, como decía antes. Pero el perfilado no solo es útil en la aplicación para autores desconocidos, también cuando existen varios sospechosos, tenemos un delito y 5 personas que podrían ser los autores de ese delito. Bueno, pues nos ayuda a determinar cuál de ellos tiene el mayor grado de encaje, ¿no? ¿Para qué queremos esto? Pues un poco para priorizar medios. ¿Perdón? Ah, es que se escuchaba algo, perdón, pensaba que me estabais hablando. Bueno, pues lo que digo, no hace falta que sea solamente por un autor desconocido. Podemos tener diferentes autores y lo que hacemos es determinar de esos 5 diferentes autores, no diferentes sospechosos, de esos 5, cuál tiene mayor grado de encaje. Esta técnica se conoce como la técnica del contraperfil. Tengo un perfil inicial de autor desconocido, ahora tengo un posible sospechoso, hago un perfil de esa persona y veo el grado de encaje que tiene, ¿vale? Bueno, en cuanto a vinculación de casos, es otra forma en la que el perfilado criminal puede ayudar.
Cuando nos encontramos con diferentes hechos, pues inconexos aparentemente entre sí, podemos realizar un análisis de vinculación, pues comparando diversos aspectos de todos los sucesos, intentando determinar, por ejemplo, mm, si puede ser un caso único o si hay conexiones con otros. Si hay otros en los que vemos que puede haber conexión, ¿qué elementos son los que le unen? Modus operandi, la firma, la localización geográfica, ¿no? Hay diferentes elementos que nos van a determinar eso. Entonces podemos determinar si se producen por un mismo autor o no. Cada uno es por uno. Y bueno, y finalmente podemos emplear el perfilado para aportar a nuestro investigador pues, estrategias de entrevista. ¿A quién vamos a hacer esas estrategias de entrevista? Pues a cualquier implicado en la investigación. A víctimas, a sospechosos, a testigos, a alguien que está relacionado con alguno de ellos. Daremos una estrategia concreta según lo que el investigador quiera obtener de esa entrevista, ¿vale? Pero bueno, ya nos vamos a meter con esas diferentes aproximaciones del perfilado de las que estábamos hablando. Vamos a ver muy rápido el perfilado indirecto para que sepáis que existe simplemente. Se trata de una técnica basada en la observación, pero ¿qué tenemos que observar, no? Pues tenemos que observar, como os imagináis, a la persona que vamos a perfilar y todo lo que le rodea. En caso de tener que aplicar este perfilado a un sospechoso, pues mediante la observación de sus conductas, de sus espacios privativos, de sus comportamientos, de las reacciones que tenga habitualmente, de las decisiones que tome, de todo esto sin que esa persona sea consciente que está siendo observada, ¿vale? Una cosa importante, un solo factor, una sola acción, una sola observación no nos va a determinar la personalidad de alguien. Necesitamos que sea un conjunto. Si pensamos que una persona, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, si pensamos que una persona que tiene un gato puede, por la actividad que requiere este animal, ser introvertida, bueno, es una rayita que pongo la introversión, pero luego me entero que es que tiene un perro, un gato, una cobaya y además hace saltos en paracaídas. Igual es extrovertido, ¿no? Entonces, solamente el conjunto de datos nos va a determinar la personalidad. ¿Y para qué quiero yo saber esta personalidad? ¿Para qué me interesa a mí saber qué tipo de personalidad tiene esta persona que estoy perfilando? Bueno, necesito saberlo para diferentes funciones. Primero, para determinar si quiero hacerle una estrategia de entrevista, pero a lo mejor también porque estoy haciendo un perfil y lo necesito para mi contraperfil porque ahora estoy observando a esa persona. Para cualquier abordaje que tenga que hacer con ella, cualquier interacción que tenga que realizar. Si yo sé el tipo de personalidad que tiene, las posibles reacciones que va a tener, pues eso va a mejorar mi interacción y el resultado que yo quiero, ¿no? Y bueno, esto sería en líneas generales el perfilado indirecto, pero como no es el tema que trataremos hoy, vamos a pasar a las otras aproximaciones, pero quería que os quedase un poco claro porque vamos a hablar de él en el caso, porque se utiliza, ¿vale? Pues bueno, estamos ya en el perfilado deductivo. La línea central de este perfilado es que parte de un caso particular, es decir, pues tenemos un homicidio, pues tenemos todos los datos de ese homicidio y únicamente los datos de ese homicidio y vamos a llegar a conclusiones generales. Vamos siempre a partir de nuestro caso concreto, inferir evidencias psicológicas y las rastrearemos solo de nuestro caso, ¿vale? Por lo tanto, las características que obtengamos del autor desconocido a partir de evidencias físicas no van a tener nada que ver con otros casos similares que se hayan investigado. Ay. Bueno, ¿qué información nos va a ser útil en caso del perfilado deductivo? Pues todo lo hallado en la escena o escenas que tengamos, una huella dactilar, pero también una evidencia de conducta, ¿no? Que se ha llevado a cabo, una evidencia de acción, por ejemplo, el arrastre de un cuerpo, o restos biológicos, una evidencia de contacto, semen en las partes íntimas de una persona, en las partes íntimas de otra. Pues es muy importante también, es una evidencia de contacto de la que yo puedo extraer una evidencia psicológica de algo que ha ocurrido, ¿no? Muy importante también para el perfilado deductivo, detectar el modus operandi, cómo se produce. La firma también. La firma sí existe y se puede detectar. Como antes hablaba la victimología es importante en todas las aproximaciones. Pues
todo lo vinculado al delito concreto es importante para nuestro perfilado deductivo, ¿vale? Una vez que tenemos toda esta información, pues procedemos ya a inferir conductas, comportamientos, acciones que se han producido en torno al caso que estamos estudiando y finalmente pues generamos hipótesis de lo ocurrido e intentamos validarlas, ¿vale? Para que sea más claro, si el análisis de un caso vemos patrones claros de planificación, pues que se lleva el arma de la escena, no la deja allí, ¿no? Además, a la víctima la aborda en una zona donde frecuentemente está, en un lugar rutinario para ella. No hay testigos. Asume un riesgo muy bajo el autor cuando intenta atacarla, pues por eso, porque además de todo esto no tiene vínculo con la víctima. Pues con estos datos podemos pensar en alguien con unas características concretas en quien fijarnos, ¿no? Pero además, esto es muy importante, las características, pero ¿qué nos importa a nivel de investigación? En un aspecto más operativo, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro investigador? Pues mira, yo creo que hay un modus operandi muy evolucionado y es posible que esta persona tenga antecedentes porque ha tomado ciertas precauciones que son más complicadas que las tome un delincuente novel. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, esto unido, por supuesto, a muchos datos más, pero para que veáis el enlace de los datos y cómo se hacen las inferencias, ¿vale? Y el perfilado inductivo em, es muy diferente. Lo que busca es crear leyes o principios generales que nos ayuden a resolver el caso en concreto, ¿no? Es decir, partimos de estudio de casos particulares diferentes al nuestro, queremos establecer una tendencia, una generalidad y lo aplicamos a nuestro caso. ¿Qué información nos puede dar este tipo de perfilado? Pues el sexo del autor, la condición socioeconómica, el vínculo que puede tener con la víctima, la relación con esa escena, ¿no? Em, en un caso concreto podemos disponer de información como los datos de la víctima, por ejemplo, un dato que todavía no tenemos el autor y lo estamos investigando. ¿Qué datos podemos tener? Pues datos de la víctima, casi todos posiblemente, de la escena, del tipo de delito, del modus operandi, de la forma de cometerlo. ¿Con esto qué podemos hacer? Estudiar casos anteriores que ya están resueltos y donde estas variables coincidan. Y con ello poder asemejar los datos que desconocemos en nuestro caso, que serían los del autor, y con ello, está claro, en términos probabilísticos, encaminar la investigación que se está abordando, ¿no? Darle un empuje o decirle al investigador cómo puede ser su posible sospechoso, ¿vale? Bueno, hay muchos estudios que están enfocados a la confección de este tipo de perfiles de aproximación inductiva, pues de los que hablábamos antes, estos primeros perfiles del FBI, pues buscando establecer el perfil del asesino serial y otros pues más recientes, pues en casos de homicidios en pareja, el perfil de víctima y agresor dentro de este ámbito. Hay multitud de estudios de este tipo de perfil inductivo. Vamos a poner un ejemplo para que resulte un poco más sencillo de entenderlo, ¿no? Imaginaros, a través de pues, la extracción de este tipo de variables de muchos casos de agresores sexuales de menores en España, yo meto los datos que tengo en mi base de datos y le pido que me diga qué casos tienen características similares, ¿no? Y lo que me devuelve mi base es que, pues generalmente el autor es un hombre que suele guardar algún tipo de vínculo con el menor agredido, generalmente familiar, porque se producen eso dentro de ese ámbito. Esto sería un ejemplo de los datos que nos podría aportar ese perfil inductivo, ¿no? Que puede ayudarnos pues, a guiar nuestro perfilado general, teniendo siempre en cuenta que estamos ante datos que los hemos extraído de otros delitos, que pueden guiarnos, que pueden reforzar nuestro perfil deductivo, pero siempre vamos a tener en el punto de mira y en el centro el caso de estudio, nuestro caso concreto, ¿vale? Bueno, por lo tanto, lo que decimos, el perfil, el enfoque inductivo nos puede ayudar a reforzar, pero si se contradice, siempre vamos a fijarnos en nuestro caso. Esto sería básicamente el perfilado inductivo, pero os voy a dar una pincelada sobre la lógica inductiva,
para que entendáis también a veces cómo se aplica esa inductiva esa lógica inductiva en el perfilado. Es algo más que estadística, ¿no? Es también lo que podemos denominar sentido común. Y lo hacemos continuamente en nuestra vida, ¿no? Pongo un ejemplo. Nos encontramos una persona que ha fallecido y que está tumbada en el suelo en decúbito supino, en una estancia de un domicilio. Tiene una herida en la frente, ¿no? Tiene una herida en la frente y resulta que tiene un reguero de sangre que le llega hasta la punta de la nariz. Pues nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza nos dice que un líquido no puede fluir creando un reguero hacia arriba, hacia una posición más elevada del lugar de donde fluye la sangre, ¿no? Por lo tanto, este reguero se habrá formado pues, cuando la víctima se encontraba en otra posición, ¿no? No tumbada en el suelo. Estas son inducciones que realizamos cada día, que las hacemos de manera automática, pero es una forma de aplicar la lógica inductiva a los casos de perfilación, ¿no? Para que tengáis en cuenta este matiz. Y bueno, aquí hago un pequeño apunte para aquel que no tenga claro la diferencia entre evidencia física y evidencia psicológica y que no dé luego lugar a confusión, porque a veces hablamos de los términos y no queda claro, y es muy fácil diferenciarlo. Por una parte tenemos la evidencia física, aquello que podemos tocar con las manos, ¿no? Que es tangible por restos biológicos, sangre, semen, saliva, un casquillo, ¿no? Todo lo que podemos tocar es una evidencia física. Y por otra parte, tenemos la evidencia psicológica. Esto pues ya es más etéreo, ¿no? Ya no podemos cogerlo con las manos, no podemos embalarlo, no podemos remitirlo al laboratorio. Son restos que quedan en un lugar, en una escena, en una persona, un comportamiento, y no podemos recogerlo, ¿no? Podemos recogerlo, pero no tocarlo, más bien. Esto nos dificulta detectarlo, recogerlo, preservarlo y contaminarlo, que es una de las cosas más importantes. Pues, aunque es lo más difícil, es lo que tenemos que hacer. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros un homicidio en el que hay una víctima en la que le han asestado un montón de puñaladas. Eh, Podemos ver que hay una violencia excesiva, ¿no? ¿Qué podemos detectar? ¿Qué evidencia psicológica podemos extraer? Siempre que se refuerce con el resto de datos, ¿no? Podemos inferir estado de ánimo del victimario en ese momento, sentimientos negativos hacia la víctima, de ahí podemos inferir un vínculo entre ellos. Más evidencias psicológicas, otro ejemplo, por ejemplo, recogida del testimonio de un testigo. Pues ¿cómo preservo de la contaminación ese testimonio? Pues apartándolo del resto de testigos y evitando que se contamine su testimonio, ¿no? Para que tengáis una idea de lo que es este tipo de evidencias. Generalmente, cuando detectamos una evidencia psicológica, partimos de ese elemento más objetivo, que es la evidencia física, y a partir de ahí buscamos el indicio psicológico, ¿no? O lo que podemos llamar evidencia conductual o comportamental. Bueno, esto lo que os digo perdón, era un pequeño apunte para que entendamos la evidencia la importancia de la evidencia psicológica. Perdonad un momento. Bueno, pues con esto vamos a pasar ya al caso práctico, porque hay que tener un poco de base teórica para poder entender la práctica, ¿no? Y vamos a verlo con las diferentes aproximaciones del perfilado de una forma más aplicada. Bueno, la información con la que se cuenta para iniciar este análisis es esta que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Pues a lo largo de una década se produce un número determinado de agresiones sexuales con un elevado grado de violencia, todo ello en zonas rurales. Al inicio de las investigaciones, en cada caso concreto, nos establece un vínculo con el resto de casos. Es decir, no se relaciona que unos tienen relación con otros, ¿vale? Y ante la falta de evidencias no se resuelven en el tiempo que es presentada la denuncia o detectado el delito. Es decir, se quedan sin resolver algunos años, ¿vale? Bueno, con el paso de los años y con el estudio reiterado de casos sin finalizar, se detecta cierta similitud entre ellos y se inicia una nueva investigación para determinar si podrían ser cometidos por el mismo autor. Y esto es lo que tenemos al principio. Bueno, pues con esta información, la primera tarea que se encomienda al equipo de perfiladores es establecer, ahora vamos a hablar de qué casos son, si los diferentes casos podrían estar vinculados o si por el contrario no tienen nada que ver uno con otro, si cada uno ha sido un autor diferente y todos están sin resolver, ¿vale?
La metodología que se usa para el análisis de vinculación por similitudes se basa en identificación de patrones de conducta, de coincidentes, de modus operandi, de firma, de conductas peculiares y que todo ello tenga algún tipo de relación unos con otros. Luego vamos a hacer un matiz en cuanto al modus operandi, pero bueno, básicamente es eso. Bueno, lo voy a hacer ahora. El modus operandi, para que lo entendáis, se refiere a todos los métodos y técnicas que el delincuente utiliza para cometer un delito con éxito, es decir, para llevarlo a cabo, para finalizarlo. Este a veces puede ir variando por diferentes circunstancias. Sin embargo, la firma es algo más distintivo, más único, ¿no? Refleja de algún modo necesidades psicológicas que puede tener el criminal, ¿no? No es necesario para llevar a cabo el delito. Es más, requiere tiempo excesivo en la escena. Es una forma de ponerte más en riesgo, ¿no? Si eres el criminal. Bueno, pues como decíamos, estamos hablando del análisis de vinculación, pues tienen que identificar todos esos elementos, modus operandi, firmas y alguna conducta peculiar. Bueno, se identifica, que ahora hablamos de los casos, pero hay varias limitaciones. ¿Qué limitaciones hay? Pues que hay una variabilidad geográfica enorme. Se producen en España, pero en sitios muy diversos, desde Galicia hasta Almería, hasta Cataluña, entonces es muy complicado, ¿no? Y otra cosa, una amplitud temporal muy, muy grande también. Se producen a lo largo de 10 años. Entonces eso le quita mucha fuerza para poder vincularlo. Además, en su momento, pues posiblemente los investigadores que llevaron un caso en Galicia en el 95 no coincidan con los que lo llevaron en el 2000 en Barcelona, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso que estamos analizando, salvar estos obstáculos de espacio temporal, se realizó un análisis utilizando tanto la evidencia física, como decimos, como la psicológica y apoyándose en diferentes cuerpos policiales. En España, si hay gente de fuera, sabéis que hay dos cuerpos policiales nacionales y bueno, las investigaciones también eran de unos y de otros y fue un poco complicado unir todo esto. Bueno, pues en estos casos que parecían aislados, se realiza el análisis de vinculación. Os digo los casos. El primer caso se produce en el 96. La víctima es una mujer de 65 años y la agreden sexualmente. Interpone denuncia. El caso 2 en el 2001, como veis, unos cuantos años después, una mujer de 75 años, lo mismo, una agresión sexual, interpone denuncia, sin resolver todos ellos, ¿vale? El caso número 3 se produce en el 2006 y, como os digo, todos ellos muy dispersos. Una mujer de 83 años, agresión sexual, pero además homicidio. Primero se agrede sexualmente y luego fallece, no sabemos muy bien, o sea, por violencia, pero no sabemos muy bien si de forma intencionada o accidental por parte del agresor. Y en el año 2012, pues una mujer de 88 años también sufre una agresión sexual e interpone denuncia. Y bueno, otros que luego veremos, porque hasta aquí estos son los importantes y de los que consta denuncia, no tenemos otros casos. ¿Qué les pasa a todos estos casos, a estos cuatro que tenemos aquí? Muestran un patrón parecido, pero tampoco podemos decir que es muy diferenciado de otros delitos que se producen de manera aislada, que son de índole sexual. En una gran ciudad, por ejemplo, imaginaros, se pueden producir 3 agresiones sexuales a mujeres de edad similar y no tienen por qué ser cometidos por un mismo delincuente. Es decir, no parecen en estos casos un elemento o un comportamiento diferenciador del autor que podamos establecer como esa forma que le define, ¿no? Como lo que llamamos esa firma. No, no se localiza esa firma. Puede que la haya, pero no siempre se localiza, ¿vale? Bueno, pues en este análisis de vinculación, como os podéis imaginar, pues que es fundamental identificar esos elementos comunes y cuáles fueron. Todo esto es aplicando el perfilado deductivo, ¿no? Porque solo se basan en datos de la escena. En cuanto a la victimología, pues todos son víctimas que son mujeres de edad avanzada. Em, ¿Qué nos hace pensar esto? Pues que selecciona a esas víctimas más vulnerables porque van a poner menos resistencia, ¿no?
Las condiciones en las que se cometieron los delitos, pues indican también que el agresor prefiere ubicaciones rurales, donde también hay menos riesgo de ser detectado porque eran bastante aisladas las zonas, seguramente hay menos testigos. En cuanto a la escena, pues es en el campo, algunas en caminos o en zonas apartadas del núcleo de la población. ¿Qué permite esto al delincuente? Pues un abordaje sorpresivo. Además, se utilizaba disfraz. Según algunas de las mujeres, pues, lamentablemente la fallecida no pudo hacerlo, pero algunas de ellas sí que decían que el hombre portaba gafas de sol, incluso en lugares donde no había sol o estaba lloviendo, y portaba gafas de sol, evidentemente, para ocultarse, y una gorra oscura. ¿Qué más describen las víctimas? Que llevaba una herramienta con la que les agredía inmediatamente tras abordarlas por la espalda. Esto coincide en casi todas, o por un lateral. Al final, cuando se unifican testimonios, parece que suele coincidir. ¿Qué pasa con el arma? Todas dicen que sí, que lleva un arma. No la pueden describir con claridad. Se sospecha que es por la rapidez con la cual efectúa el golpe sobre ellas, ¿vale? Como decimos, este modus operandi se repite. Nos permite, pues, crear un patrón de comportamiento consistente. Hasta ahí, vale. En el análisis geográfico, pues claro, eh, tenemos un patrón de ubicaciones que parecen elegidas, con una clara preferencia por zonas aisladas, de difícil acceso. Pues bueno, si lo hacemos individual, parece que el delincuente cuenta con una base de operaciones cercana, que planifica y que ejecuta los ataques porque conoce la zona, pero como decía antes, no hay cercanía en los lugares de comisión y esto desvincula unos casos de otros, de algún modo a la hora de hacer el análisis de vinculación, ¿vale? Bueno, como os digo, surge la idea de vincular los casos o al menos estudiar. Uy, hola, ¿me estáis escuchando, verdad? Sí, sí. Vale, es que he salido una pantalla aquí, no sé si la veis. No, no, no la vemos, Vale, pero sí, sí te venga, escuchamos. disculpad. Bueno, no veo ahora mismo la presentación, pero más o menos. Bueno, hablábamos de por qué surge la idea de vincular los casos. Se revisan, como decía, estos casos fríos, se ve que hay mucha violencia en ellos, que son mujeres mayores, pues hay comunicación entre diferentes cuerpos policiales y se decide pedir este análisis de vinculación. Como digo, no es concluyente, se utiliza el perfilado deductivo, pero hay elementos que lo desvinculan de un mismo autor. Bueno, pues ahora no puedo pasar. No sé. Ahora se ha pasado, Sí, sí. vale. Bueno, pues mientras los investigadores trabajan cada uno en su caso, porque como vemos, no tenemos muchos indicios de que estén vinculados, bueno, se solicita el asesoramiento para realizar el perfil deductivo del caso que ocurre en 2012, solo agresión sexual, ¿no? Mientras tanto, se producen esas circunstancias de las que hablaba de revisión de casos fríos, puestas en común de información. Es que fue un caso muy, muy peculiar por eso, porque pasaron muchas cosas a la vez, ¿no? Se encomienda a los perfiladores ese caso ese análisis de vinculación y eh, un perfil del caso del 2012. Bueno, como no da muy buen resultado el análisis de vinculación, pues dice, bueno, vamos a hacer un perfil del caso del 2012 de manera con un enfoque deductivo, a ver qué podemos obtener. Vamos a olvidarnos del resto de caso y a ver si podemos obtener algo que resulte interesante. Pues se analiza ese caso, se determina qué tipo de persona pudo haber cometido ese delito y durante este tiempo, bueno, pues no se trabaja más en ello. Pero bueno, a- antes de entregar el perfil deductivo, aparece un posible sospechoso del caso de 2012. Nada que ver con el perfil, sino a través del trabajo operativo, del trabajo del investigador, ¿vale? O pues, bueno, pues ya que tenemos un perfil deductivo que hemos realizado, vamos a realizar un contraperfil. Bueno, se realiza un contraperfil para ver el grado de encaje que tiene ese sospechoso con el que ya hemos realizado
¿Y cuál es la sorpresa? Que es que tampoco. Ese tipo de perfil, ese tipo de personalidad, pues resulta que no encaja con el perfil que hemos hecho. Y era como, bueno, pues aquí no encaja nada. Aparte se había solicitado una estrategia de entrevista por si fuese coincidente, pero bueno, ahí se quedó la cosa. Bueno, este sospechoso durante ese tiempo se le había hecho un análisis de ADN porque en este caso concreto, había habido unos restos de ADN, en el resto no había restos de ADN y evidentemente no es el sospechoso, no es la persona que está allí, pero sorpresa. ¿Qué ocurrió? Que mediante unos análisis concretos que hacen de ADN se determina que esta persona no es la portadora de ese ADN que encontramos en la víctima, pero sí que es un familiar en un grado concreto de consanguinidad por línea materna. O pues eso nos da una información, o sea, muchísima información. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos sospechosos, que empieza a salir gente que es muy difícil hacer esa criba. Entonces, bueno, pues un poco primero por temas de ubicación geográfica se intenta hacer la criba y eliminar gente pues que era casi imposible que estuviese en esos lugares o por edad o por diferentes factores, ¿vale? Bueno, a ver, ¿ha pasado? Es que no puedo No. la pantalla, no sé qué me ha pasado. A ver, ahora sí. Vale, bueno, em, ahora, con esta criba aparecen, creo que 6 candidatos que había que investigar, ¿no? 6 candidatos que, pues, por edad, por características, por vínculo de ADN, principalmente con esta persona, coincidían en tiempos, en lugares. Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, como tenemos el perfil del año 2012, vamos a hacer un contraperfil de estos 6 a ver cuál es el que mayor grado de encaje tiene. Vale, de estos 6 candidatos, evidentemente durante todo este tiempo se va pidiendo el perfil genético coincidente de todos ellos, pero hay veces que el trámite no es tan rápido, las pruebas no llegan tan pronto, los resultados, el tema judicial pone muchas trabas, entonces mm, la cosa va un poco lenta. De esos 6 candidatos, por parte del equipo de perfilación se hace un estudio y se determina priorizar a uno de ellos, que no descartar al resto, ¿no? Pero priorizar a uno de ellos. Pensamos que tiene mayor probabilidad, no tiene antecedentes penales, no destaca del resto, pero bueno, basándonos en este caso en la técnica de perfilado indirecto, pues se determina que podría ser. Hay datos importantes que pueden vincularlo a nivel geográfico. El hombre trabajaba en una empresa de montaje, llevaba más de 20 años trabajando por todo el territorio nacional y pues había estado en muchos de esos lugares donde se producen los hechos. No se pueden determinar muy bien ya a estas alturas fechas concretas, pero bueno, eso nos da un indicio. Por otra parte, a nivel de perfilado, es un hombre poco sociable, con un círculo social muy pequeño, casi limitado a familiares, con reacciones agresivas en contextos de ocio. Ha tenido alguna conducta desviada relacionada con el exhibicionismo. También se pudo tener contacto con una persona que tuvo una relación sentimental con él y aludía pues, a prácticas sexuales extrañas, pues con tendencias al sadismo. Además, era un consumidor de prostitución habitual. Bueno, estos datos no determinan que alguien sea un agresor sexual, pero sí hace que sea compatible que el hecho que lo cometiese encaje con esta persona, ¿no? Que esta persona pueda haber cometido todas estas agresiones. Bueno, con estos elementos y otros, pues extrae de esta perfilación indirecta, pues justificamos que la investigación se inicie con él, se determinen coincidencias en lugares, en tiempos, con el resto de casos, que acordaros que habíamos dicho que no estaban vinculados los casos, que no, o sea, que no encontrábamos una vinculación clara porque no había conductas diferentes, diferenciadoras, ¿no? Hay un modus operandi, hay una forma de actuar, pero no estaba demasiado claro, ¿no? Pues como decimos, hasta el momento tenemos a este hombre,
que como os podéis imaginar, después llegó el perfil genético, era coincidente con esa agresión del 2012, que es la única que tenemos ADN, pero claro, hay otras tres agresiones sexuales y un homicidio que están sin resolver, que no tenemos autor. Bueno, pues en esa parte de nuevo entra a jugar el equipo de perfiladores. Se busca una estrategia de entrevista adaptada para esta persona. En concreto, se busca que aporte información directa o indirecta que le vincule al resto de casos que están investigando, ¿no? Y que se sospecha que también es el autor. En primer lugar, hacemos un estudio del tipo de personalidad que puede tener, analizamos espacios privativos, relaciones, reacciones ante ciertas circunstancias y toda la información que se posee esa persona, ¿no? Y con ella se concluye que podría tener un tipo de personalidad concreto, ¿no? Estudiamos qué reacciones queremos que tenga, qué estímulos es necesario presentar para ello y se trabaja. Bueno, por otra parte, el espacio. El espacio donde se realice esta entrevista es también muy importante. Buscamos tranquilidad o bullicio, anonimato o protagonismo. ¿Sabes? Tenemos que determinar qué buscamos. En este caso, se buscó un lugar tranquilo, silencioso, sin interrupciones, que pocas personas interactuasen con él, ¿no? Teníamos a una persona que era introvertida y con tendencia al neuroticismo, ¿no? Y se consideró en ese momento que eso era lo más adecuado. Otro elemento muy importante, el entrevistador, esa persona con la cual iba a mantener la conversación que puede determinar su implicación en delitos muy graves, ¿no? Será necesario determinar qué rol tiene que tener ese entrevistador, cómo hay que presentarle. Pues vestimenta, modo de hablar, sexo. En este caso se pensó en que en un hombre, eh, más que nada porque era una persona bastante misógena, el autor, que se presentase un poco como una persona con poder, que dirigía la investigación, que incluso le transmitiese comprensión por lo que había ocurrido, ¿no? Haciéndole pensar de algún modo eh, que comprendía lo que había ocurrido, ¿no? Entiéndase lo de entender. Y que le transmitiese eso, que había entendido lo de la agresión, pero bueno, como que el homicidio era algo que era más complicado de entender. Pues, ¿qué pasó en esa entrevista? El entrevistador que lo hizo muy bien, siguió muy bien toda la estrategia que se le planteó y acabó hablando de los cuatro casos. Y acabó hablando de los cuatro casos, incluso de un quinto, posterior al 2012, de otra agresión sexual que ni siquiera se había denunciado. Se corroboró, se habló con esa mujer y efectivamente eso había ocurrido, pero esta mujer era además muy mayor y por vergüenza ni siquiera lo había denunciado. Y hasta aquí la actuación a nivel policial. A nivel judicial no fue condenado por todos. Como decía, algunos habían prescrito y otros había transcurrido demasiado, o sea, y otros no había evidencia suficiente. Pero, como podéis ver, el caso tuvo un montón de aplicaciones del perfilado y muchas veces fue claro, incluso teniendo una negativa de los resultados que obteníamos, ¿no? Y ahora os voy a hablar también del perfilado inductivo, del que hablábamos antes. Solo parcialmente, ¿no? Solo la parte inductiva, que es lo que un poco nos interesa. Estos son los datos que tenemos de la víctima. Es un hombre de 65 años que aparece muerto en el interior de su domicilio. Está en el suelo, justo a la entrada de la habitación principal, y el cadáver lo descubre su hija. Pues no consigue contactar con él, bueno, y finalmente entra en casa y se encuentra su padre. Se encuentra en posición de cúbito supino en el suelo, con lesiones en la cabeza, en la cara y en el cuello, ¿no? Y además tiene heridas defensivas en los dedos. Bueno, a pesar de todo esto, de todas estas heridas y de todo lo engorroso que es la inspección, resulta que la muerte se produce por una asfixia mecánica, es decir, por estrangulación con el uso de las manos, ¿vale? Se produce en torno a las 12 de la noche. Bueno, en el domicilio faltan objetos, algo de dinero en efectivo, por lo que dice la hija. Bueno, pero bueno, tampoco hay evidencias de que se haya forzado la entrada, entonces pues sería consentida. No hay evidencia todavía de eso. En este caso, igual que en el anterior, se hace un perfilado deductivo, se tienen en cuenta todos esos elementos, modus operandi, firma, motivación, abordaje de la víctima. Bueno, y se quiere complementar con este perfil deductivo. Pues la parte más vinculada a la estadística, como decíamos, ¿no? Bueno, pues comparándose diversas bases de datos,
se recogen estos hechos ya pasados, pues eso, que los protagonistas, las víctimas sean hombres de una edad parecida, que fallezcan en el domicilio, que el modus operandi sea de estas características, que haya por lo menos una apariencia de robo. Y todos estos datos se introducen en la base y lo que nos dice es que generalmente este tipo de delitos lo comete un hombre menor de 45 años, de nacionalidad española, con antecedentes penales, con algún tipo de relación con la víctima, pero no cercana, y motivado por el beneficio económico, que bueno, era una cosa que estaba bastante clara, y que generalmente tienen ayuda de algún cómplice, ¿no? Bueno, pues este perfil, a pesar de haber hecho previamente el perfil deductivo, fue de muchísima utilidad a la hora de resolver el crimen, porque resulta que había una persona cercana, un poco vinculada, pero no el sospechoso principal, que encajaba perfectamente con todas estas características. Entonces, los investigadores focalizaron la investigación en él y finalmente pudieron determinar que evidentemente era el autor de los hechos. Bueno, y para ir acabando, pues me gustaría que os quedaseis con la conclusión de que el perfilado tiene muchas aplicaciones, como habéis visto, contraperfil, perfilado deductivo, inductivo, indirecto, análisis por vinculación. O sea, lo podemos aplicar de muchísimas formas a cualquier investigación y en diferentes fases de esta investigación, ¿no? Y que todas las aproximaciones son buenas, son válidas, son aceptadas, siempre que lo acepte ese delito, pero que en su conjunto siempre nos van a dar una información más valiosa y más acertada para ese perfil que utilizará pues, el investigador o quien corresponda. Y bueno, al final, como no todo es lo que parece muchas veces, y hay diferentes puntos de vista, si hay tiempo y María o quien sea me queréis hacer alguna pregunta o alguna duda sobre el contenido de la clase, Sí, estoy a vuestra eh, disposición. gracias, Zaida. ¿Puedes quitar el PPT a ver si así nos ves? O sea, nos estás viendo porque he visto que antes habías tenido algún problema. Es que se me ha puesto la pantalla de Zoom aquí delante, como de la aplicación, Ah, y no, ahora voy a quitarlo. No quería tocar porque ahora, tenía ahora miedo sí que a te mirarla. vemos. Vale, pues aquí tenemos a una persona que nos dice hasta qué punto es aplicable esta metodología a investigaciones criminales relacionadas con lo financiero. Principales diferencias. ¿Me puedes repetir? No te he entendido. ¿Hasta qué Sí, punto es aplicable? ¿hasta qué punto es aplicable esta metodología a investigaciones criminales relacionadas con lo financiero? Bueno, hay muchos estudios del perfil del delincuente de cuello blanco. Al final, pues adaptando cada perfilado a la particularidad del delito, se puede aplicar a cualquier delito. Em, Creo recordar que uno de los estudios que hay muy famosos relacionados con el perfil del delincuente económico hace mención mucho a el abordaje a personas relacionadas con este autor, ¿no? Pues esto me lo invento, no estoy muy segura, pues a su mujer, a su hermano, a su mano derecha en la empresa, a un testigo recurrente que puede aportar información indirecta que le implique en el caso. Pero al final un perfil lo puedes hacer de todo, lo puedes hacer de unas vacaciones prácticamente, ¿no? Al final es describir algo que ha ocurrido y determinar por qué ha podido ocurrir todo eso. Gracias, Taira. Tenemos aquí una pregunta en el chat súper interesante de Leire Pérez, que nos dice, quería preguntarte, como criminóloga recién salida de la universidad, ¿cuáles son las líneas académicas a seguir para que un criminólogo pueda dedicarse a la perfilación, al análisis de conducta criminal fuera del ámbito policial? ¿Cuáles dirías que son las salidas profesionales aparte de aplicar estos conocimientos en la carrera policial? ¿Existe personal no policial en estos grupos de perfiladores? Buena pregunta. La pregunta del En millón. España es complicado. Es verdad que cada vez hay más despachos de criminólogos que, por ejemplo, trabajan en la realización de perfiles hay uno aquí bastante famoso en Madrid
que hace poco han hecho un perfil de un caso frío que creo que ya estaba a punto de prescribir y lo han resuelto. Quiero decir que son poquitos todavía los profesionales que se dedican a ello fuera del ámbito policial, pero yo creo que es una cosa que está en auge y que cada vez se va a extender más. Mm. Al Luego final, lo también que, leeré. perdón. Ay, perdón. No, 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 perdón, que pensaba que ya Nada, habéis que al acabado. final yo creo, o desde mi punto de vista, lo importante es especializarte mucho en un área, centrarte mucho en eso, para que al final cuando alguien te necesite, sepa que eres tú, sepa que eres la persona que necesita porque estás muy especializada. Luego también Leire nos dice, y quería preguntarte también sobre la detección de la mentira. En una situación donde el criminal, una persona que oculta un delito, está acostumbrada a utilizar la mentira, ¿cuáles son las técnicas, métodos o herramientas que ustedes como profesionales utilizan, tanto en entrevistas como en interrogatorios, para detectar la mentira sobre estos hechos cometidos? Claro, análisis del comportamiento no verbal se utiliza mucho, sobre todo eso en estrategias de entrevista, pero no tanto con la intención de detectar la mentira, porque es que a veces no sabes si la mentira se puede detectar, vamos a partir de eso, pero que es muy importante, por ejemplo, en una entrevista, un cambio conductual. Si yo tengo una línea base de una persona a nivel de conducta no verbal, pues que apenas se mueve, no gesticula, y de repente ante un estímulo, una pregunta o algo que le sorprende, ve un cambio, una reacción, pues eso me dice que ahí ocurre algo. Entonces puedo ir sumando pequeñas cosas que me dicen algo para llegar a una conclusión, ¿no? Pero el enfoque de detectar mentira o no, no lo utilizamos, pero sí reacciones, ver qué reacciones tienen a nivel no verbal las personas sí que se utiliza. Luego tenemos a Laura Rodríguez Larios que nos pregunta, hola, buenas tardes. Respecto a la lógica deductiva en la escena del crimen, ¿existen técnicas o estrategias para prevenir sesgos en la interpretación de la evidencia? Sí, y muy interesante la pregunta. Todos tenemos sesgos y el sesgo del investigador es uno que se ha reflejado siempre en esos perfiles, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suelen hacer dos perfiladores el mismo informe de manera independiente y sin contaminarse uno del otro y luego hacer una apuesta en común. Cuando hay elementos que no encajan, se intenta determinar por qué. ¿Por qué yo obtengo este resultado y tú este? Vamos a ver si proviene de mi propio sesgo como persona o es porque hemos hecho un análisis en algo diferente, ¿no? Se hace un análisis más profundo todavía de ese dato que no es coincidente y con ello intentamos evitar de algún modo el sesgo del investigador. Muy bien. Álvaro Trujillo nos pregunta, yo tengo una pregunta para informarme y profundizar en este tema. ¿Hay algún libro, páginas donde se pueda buscar estudios o cualquier información y sobre todo dónde se puede obtener? No entiendo muy bien estudios en concreto de que, porque bueno, al final, eh, pues lo que hablaba antes, los perfiles inductivos y muchos estudios que hay, pues sí, en cualquier buscador académico prácticamente puedes encontrarlo. Que es más complicado encontrar un estudio de un perfil deductivo, que es más aplicado al caso. Puedes encontrar estudios de lógica deductiva, de aplicación o de teoría del perfilado deductivo, pero es más difícil encontrar eso de una forma más desarrollada o que la percibamos como más práctica. No sé si Bien, me lo quieres replantear la pregunta por si no, es que no la he entendido muy bien, qué es lo que quiere. bueno, en caso de que se quiera profundizar sobre el tema, no sé, Álvaro, si estabas en el inicio de la masterclass, pero Zaida precisamente tiene un curso única y exclusivamente sobre perfilación criminal con nosotros del Design Institute, que ahora le comento a mi compañera que lo pase por el chat para que puedas echarle un vistazo si es que lo que quieres es ampliar más en esta temática. David Álvarez pregunta, ¿puede existir errores en el uso del perfil criminal para identificar a las personas? Claro, pueden existir errores en todos los sitios. Eh, y ha habido casos en los que ha habido errores. Primero, puede ser que no se cuente con toda la información, entonces el perfil no va a ser el adecuado. Tened en cuenta que cuando se inicia una investigación y a la vez el perfilado, se empieza a recibir información y hacer el perfilado todo el tiempo. Según va llegando información nueva, ese perfilado se va modificando, porque esa información nueva hace que lo cambiemos.
pero también, evidentemente, nos equivocamos, hay cosas que no son correctas. ¿Qué se hace cuando ocurre esto? Se revisa, se hace un análisis en profundidad y vemos en qué hemos fallado. ¿Por qué hemos pensado que era un hombre de estas características y resulta que es una mujer de estas? Hacemos un análisis profundo también para aprender en posteriores informes que tengamos que hacer. Y siguiendo esta línea, me parece muy interesante saber si has notado cambios en los patrones de los comportamientos de los delincuentes en los últimos años, que, por ejemplo, os hayan requerido pues adaptar metodologías del perfilado. A ver, al final no te vas dando cuenta del cambio, pero evidentemente sí lo ha habido. Sí lo ha habido. Igual hace 15 años no utilizabas tanto redes sociales o otras aplicaciones, otros medios online para obtener información y ahora es como es casi indispensable cuando lo estás haciendo, ¿no? Em, pues poco a poco, toda esta información que podemos obtener de la red para nosotros como perfiladores es muy importante porque te da mucha evidencia psicológica, ¿no? Pues forma de relacionarse que otras veces no se puede obtener casi de ningún modo, o con un trabajo operativo muy complicado que hace el investigador, que luego te lo tiene que transmitir. Ahora, evidentemente, Internet te abre una ventana a observar cosas que antes no podías. Mm, Y siguiendo la parte esta más de Internet, por aquí nos preguntan, ¿este tipo de perfilamiento se puede aplicar para casos de ciberseguridad? Si quiero trabajar de perfilador, ¿debe ser una carrera policial de manera obligatoria? Supongo que en ciberseguridad se referirá a perfilar a través pues de Internet. Bueno, ahora lo de la ciberperfilación Eso. está muy de moda, ¿no? Eh, es lo mismo, pues a través de perfiles, el análisis de la lingüística que utilizamos en los chats, por ejemplo, se utiliza mucho a nivel de comportamiento. Pues eso, todo la forma de relacionarse que traspasamos del mundo físico al mundo virtual. Hay que hacer nuevas interpretaciones, hay que hacer nuevos estudios para detectar cómo ocurre en el mundo virtual, pero al final es transponerlo de un lado a otro. Luego José Navarro Esteve nos pregunta, ay, que se me ha ido. Aunque sea más uso en el ámbito policial, ¿puede servir como herramienta a la hora de trabajar en un caso como criminólogo para la elaboración de informes y peritaciones criminológicas? Sí, claro. Evidentemente es lo que decía antes. En España es más complicado hacer investigación fuera de cuerpos y fuerzas de seguridad, pero es verdad que cada vez están más en auge los despachos de criminólogos y ellos están trabajando igual, haciendo perfiles, haciendo periciales, haciendo contrapericiales. Al final están haciendo prácticamente lo mismo, eso sí, con acceso a menos medios, no, sin acceso a bases de datos, pero todavía tienen que ingeniárselas más para poder llegar al dato. Mm. Alex G nos pregunta si podrías recomendar algún libro en especial para ampliar sobre la perfilación criminal. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Eh, pues mira, hay muchos, desde el método Vera de Juan Enrique Soto, que explica ese tipo de perfilado y cómo recogerlo. Además, es súper práctico ese libro. Perfiles criminales de Jorge Jiménez, también es muy interesante. Hay varios libros así de perfilado que, por lo menos para iniciarte y para ver para concebir esa idea general de lo que es el perfil y de los diferentes enfoques, está muy bien. Luego ya si quieres profundizar, pues hay muchos artículos a ese nivel. Nosotros en el curso, ¿verdad, María? Tenemos un montón de bibliografía que ahora no la recuerdo de memoria, pero sí que está muy enfocada a eso, a poder hacerlo de manera práctica con material eso, que no sea demasiado teórico. Un asistente también nos menciona que en algunos casos los delincuentes pueden llegar a construir falsas escenas del crimen para despistaros a vosotros. ¿Cómo afecta esto al proceso de perfilado y qué estrategias se utilizan para detectar estos intentos de engaño? Sí, a ver, eso
pues bueno, no voy a decir que es muy habitual, pero suele ocurrir, las famosas banderas rojas o red flag, ¿no? Que hay que detectar en la escena. Cuando ves algo que es poco coherente con el resto de acciones que se han llevado a cabo en esa escena, pues tienes que analizar si ha podido ocurrir de manera voluntaria o involuntaria. Detectar que es una bandera roja también es muy importante, porque ya nos dice igual la conciencia forense que puede tener ese criminal. Si es capaz de intentar simular que el delito lo ha cometido otra persona, también puede tener otra motivación, que un odio por esa persona en concreto. O solamente quiere escaquearse él mismo de ser detenido y lo ha hecho por eso. Son difíciles de detectar y es verdad que para eso necesitas que te llegue a ti una buena información de una inspección ocular en condiciones, que generalmente es lo que más información te da, para poder detectarla. Mariana Sánchez nos pregunta que si hay algún os teóricos de psicopatología de personalidad en el que recomiendan basarse para el sustento del perfilado psicológico. ¿Hay algún teórico de psicopatología de personalidad? Pues no te puedo decir ahora, podría buscar algo, pero así ahora de memoria no te podría decir ninguno. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, por aquí nos preguntan que muchas veces, como bien dices, supongo que te referías a la parte ocular, es a los testigos o la propia víctima que ha podido ver algo, hasta qué punto el análisis de la víctima ayuda a perfilar el agresor y en qué tipo de delitos esta relación es más evidente. Entiendo que dice qué importancia tiene la victimología. La vi- sí, sí, que si la victimología es un factor clave en la resolución de los casos. Bueno, sí, eso lo dije antes, es una de las partes más importantes del caso. Al final es eh, uno de los protagonistas del delito. Si no tenemos víctima, no tenemos delito. La víctima nos puede informar sobre el tipo de autor, la relación, por qué fue elegida, por qué estaba en esa escena, qué le vincula a la escena y al autor al mismo tiempo. Nos puede dar muchísima información. Entonces, es una parte fundamental. Sin ella, sería muy difícil hacer un perfil. Mm. Bueno, no sé si queda alguna pregunta en el chat que no haya visto. Bueno, Elena García nos dice, yo hace unos años hice algunos cursos de perfilación criminal y me pareció que los materiales estaban bastante anticuados y existía mucha subjetividad y sesgo inevitable. ¿Ha habido evolución en este campo? Esto es el factor humano. ¿Cómo se modula en la evaluación y producción de perfiles? Claro, eso es lo que decía antes. Al final, esa mochila o esa etiqueta que lleva la perfilación en cuanto a el elemento subjetivo es lo que se está intentando eliminar. Como decía antes, ¿por qué un perfil lo hacen dos perfiladores y luego se hace la comparación? Pues intentamos evitar el sesgo del perfilador. La inteligencia artificial que nos va a aportar ahora o los logaritmos que van aprendiendo pues esa automatización de los datos que va a hacer que el error humano, al menos ahí, desaparezca. Actualmente se busca que el perfilado sea objetivo, que sea sistemático y que eliminar el mito de todo lo que vende pues, Hollywood en concreto, series, películas, que nos venden a un perfilador que saca su bola mágica y dice lo que ha ocurrido. No sé si habéis visto la serie de Miénteme, que de repente te mira, Sí. sabe que mientes, además sabe en qué y sabe qué es lo que estás ocultando. Analizamos comportamiento no verbal, pero es que eso no es verdad, eso no es real. Es una cosa más científica, más con protocolos establecidos y que se llevan a cabo para eso, para evitar esa subjetividad. Y bueno, tirando de esto que comentas de las series de televisión, ¿cuáles crees que son esos mitos que más vemos en las series, en las películas y que para nada son la realidad? Claro, por ejemplo, intentan basar a veces en la observación ciertas investigaciones, pero ves al perfilador que llega a la escena en el momento en que acaba de producirse el homicidio, que partimos de que ya eso es poco real,
Y empiezo a mirar y resulta que hay 5 mirando debajo de una mesa y es él el que ve un pelo. Eso no pasa, evidentemente, porque el especialista en inspecciones oculares va a ver todo lo que hay en esa escena, pero yo no, porque yo no soy especialista en eso, yo soy especialista en otra cosa. Eh, Luego un perfilador de repente detiene, hace intervenciones telefónicas, todo eso es mentira, todo eso es parte de la ficción que entiendo que al final lo tienen que hacer así para vender su película, ¿no? Claro. Un perfilador no hace eso, un perfilador solo perfila y apoya al investigador. Muy bien, pues no sé si queda alguna pregunta más que le queráis hacer a Zaida. Aprovechad que no la tenemos siempre aquí. Mm, Bueno, bueno, por aquí preguntan que si utilizáis alguna herramienta de inteligencia artificial actualmente. Bueno, actualmente sí que se están llevando a cabo pruebas con diferentes herramientas y luego, por ejemplo, en el tema de ciberperfilado sí que yo lo controlo menos, pero sí que sé que están trabajando mucho con herramientas de análisis y que las están probando, pero no te puedo decir ninguna en concreto porque yo directamente no trabajo con ellas. Pero sí que se está implantando y de manera muy fuerte el tema de la inteligencia artificial. Muy bien. Acá, y sí, vale, pues no veo más preguntas en el chat. Bueno, sí que si podías, a ver, vale, hay una persona que nos pregunta sobre la diferencia entre el perfilado y la elaboración de contraperfiles. ¿Cuándo se usa uno u otro y cómo pueden interactuar en una misma investigación? Vale, como ocurrió en el caso práctico que poníamos. En un primer momento, cuando no teníamos autor conocido, le piden al perfilador que realice un perfil de un caso concreto. Entonces, con los datos de ese caso, realiza el perfil y a lo largo de la investigación aparece un sospechoso. Vale, pues yo ya tengo mi perfil deductivo creado y ahora tengo a esa persona que creo que puede ser el sospechoso. Pues le hago un perfil psicológico de esa persona, lo comparo con mi perfil inicial y veo el grado de encaje que tiene. Como ocurrió con el sospechoso del caso que no era el delincuente, no había encaje. No, que podía serlo, pero no había encaje. Entonces se determinó que ese no era. Generalmente ocurre que cuando tienes un sospechoso suele ser el delincuente y que sí hay un grado de encaje en ese perfilado, ¿no? Pero esa es la utilidad que tiene. Cuando tú ya tienes el sospechoso, ver si puede haber cometido tu delito. Una evidencia más que te diga que puede ser él. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya era la última pregunta que teníamos en el chat. Yo desde aquí, pues agradecerte, Zaida, como siempre, pues que vengas a nuestras masterclass. Esperamos que de todo corazón que esta, mira, por aquí te dicen es una maravilla escucharla, felicidades, muchas gracias, muy didáctica la masterclass, llega el mensaje, bueno, el chat está lleno de agradecimientos. Yo espero que esta masterclass, esta sesión, haya contribuido a una comprensión más profunda de las metodologías del perfilado criminal y sobre todo del papel que esto tiene en la investigación de delitos complejos. También espero que esto os haya ayudado a obtener una visión mucho más cercana de la labor de profesionales como Zaida. Y aquellos que estéis interesados en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, no dudéis en solicitar cita para el asesoramiento. Y también aquellos que estéis interesados en el curso de experto en perfilación criminal de Zaida, también podéis solicitar información y os la haremos llegar. Así que dicho esto, Zaida, en nombre de todo el equipo del LISA Institute y de toda la audiencia, te agradecemos enormemente por venir aquí, compartir tu conocimiento y experiencia en este ámbito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer poder pasar aquí este ratito con vosotros. Hasta pronto.